falsificando el nombre del faraón. La falsificación como medio de alcanzar fama y fortuna, no es un hecho raro en el comercio y en los artes, la ciencia y reliquias de la antigüedad. Cuando se descubre, la falsificación puede redundar en pérdidas y vergüenza. Cuando no es sancionada, ella puede alterar los registros de la historia. Un caso de falsificación, creo, aconteció con la Gran Pirámide, y su supuesto constructor, el faraón llamado Khufu. El reexamen arqueológico sistemático y disciplinado, de las casas de campo arqueológicas en el área de Giza, que fueron apresuradamente excavados hace un siglo y medio, muchas veces por simples cazadores de tesoros, viene levantando incontables cuestiones relacionadas con algunas de las conclusiones anteriormente aceptadas. Se afirma que la era de las pirámides comenzó con la pirámide en escalones de Djoser, y que hubo una progresión sucesiva hasta llegar, finalmente, a una pirámide verdadera. Pero, ¿por qué sería tan importante la conquista de una pirámide de caras lisas? Si el arte de las pirámides fue mejorándose con el pasar del tiempo, ¿por qué las que fueron construidas después a las de Giza eran inferiores, y no mejores a ella? ¿La pirámide de Djoser habría sido el modelo para las otras, o era una copia de algo ya existente? Los historiadores creen que la primera pirámide, en escalones que Imhotep construyó sobre la edificación funeraria, lo que los árabes llaman mastaba, tenía un revestimiento de bellas piedras de caliza blanca, como escribe Ahmed Fakhri en su libro titulado Las pirámides, añadiendo: sin embargo, antes de que el revestimiento quedase terminado, Imhotep planeó una nueva alteración, la superposición de una pirámide mayor. Pero, como sugieren nuevos indicios, aún esa segunda pirámide estaba también revestida para quedar verdadera, o sea, de caras lisas. Una misión arqueológica de la Universidad de Harvard, dirigida por George Reisner, descubrió que ese revestimiento era de ladrillos de arcilla, que, es claro, se deshicieron inmediatamente con la intemperie, dejando la impresión de que Imhotep construyó una pirámide en escalones. Además de eso, otros equipos arqueológicos descubrieron que el revestimiento era blanco para simular una caja de piedra. A quien intentaba imitar Djoser, donde él vio una pirámide verdadera ya elevada y completa, con las caras lisas y el revestimiento pulido. Y otra pregunta: así como la actual teoría sostiene, los intentos habían fallado en Maidun y Saqqara por construir una pirámide de caras lisas con inclinación de 52 grados, Sneferu tuvo que hacer un repentino cambio y disminuir el ángulo a 43 grados para construir la primera pirámide verdadera. Porque su hijo, Khufu Keops, decide construir una pirámide mucho más grande, con el difícil ángulo de 52 grados, lo que supuestamente consiguió sin mayores problemas. Si las pirámides de Giza fueron solo pirámides comunes en la cadena sucesiva, una para cada faraón, ¿por qué el hijo de Khufu, Radedef, no construyó la suya próxima de la pirámide del padre? Recordémonos de que supuestamente las otras dos no estaban allá, de modo que Radedef tenía un gran espacio libre para su obra. Y, si los ingenieros y arquitectos de su padre ya habían dominado el arte de la construcción de pirámides, pues habían hecho la gran pirámide de Giza, ¿por qué no lo ayudaron a construir una tan imponente como la de Khufu, en vez de erigir la pirámide muy inferior, que lleva su nombre, y que inmediatamente se deterioró? Es importante destacar que solo la Gran Pirámide posee un pasillo ascendente, el pasaje que fue encontrado bloqueado con perfección y permaneció escondido hasta el año de 820. El hecho de que todas las otras pirámides construidas fuera de Giza no tuvieran ese pasaje, no significaría que todos los que intentaron copiar la Gran Pirámide desconocían la existencia del pasillo ascendente. La ausencia de inscripciones jeroglíficas en las tres pirámides de Giza también ha motivado especulaciones. Hace un siglo, en el libro Pirámides, Hechos y Fantasías, de James Bonwick, ya indagaba: ¿quién puede convencerse de que los egipcios dejarían tan soberbios monumentos sin por lo menos algunos jeroglíficos ellos, que apreciaban una profusión de inscripciones en todos los tipos de construcciones? Solo existen dos explicaciones para esa ausencia. Las pirámides fueron construidas antes del surgimiento de la escritura jeroglífica o no fueron construidas por los egipcios.
Esos son algunos de los puntos que fortalecen mi creencia de que cuando Djoser y sus sucesores iniciaron la costumbre de la construcción de pirámides, ellos intentaban copiar las ya existentes, las pirámides de Giza. Estas no fueron un resultado del perfeccionamiento de los esfuerzos iniciados por Djoser, sino prototipos que él y los faraones siguientes intentaron imitar. Algunos historiadores del pasado sugirieron que las pequeñas pirámides que se encuentran en Giza eran en realidad modelos en escala 1:5, usados por los antiguos de la misma forma que los arquitectos de hoy utilizan modelos en escala para evaluación y orientación. Actualmente se sabe que ellas fueron añadidas mucho después. Sin embargo, creo que hubo un modelo experimental, en tamaño menor, y que él era la tercera pirámide, con sus obvios experimentos estructurales. Enseguida, fueron construidas las dos mayores, reafirmo, para servir de marcos de orientación para los Anunnaki. Y cuanto a Menkaura, Chefra y Khufu, que según nos relata Heródoto, fueron los constructores de esas tres pirámides. Bien, los templos y el camino elevado que va hasta la tercera pirámide suministran indicios de que fueron construidos por Menkaura, tales como las inscripciones con su nombre y las varias estatuas raras, mostrándolo abrazado por Hathor y otras diosas. Sin embargo, todo lo que ellos atestiguan es que Menkaura mandó construir esas estructuras secundarias que lo asocian con la pirámide. Nada indica que él las construyó. Los Anunnaki, es lógico presumir, necesitaban solo de las montañas artificiales y no construirían templos para adorarse a sí mismos. Solo los faraones necesitaban de templos funerarios y otras estructuras relacionadas con su viaje hasta la morada de los dioses. Dentro de la tercera pirámide propiamente dicha no existe ninguna inscripción, estatua o pintura mural. En ella solo se muestra con austeridad y precisión. La única evidencia encontrada en su interior de que ella habría sido construida como una tumba para Menkaura, probó ser falsa. Los fragmentos de un ataúd de madera, donde estaba escrito el nombre del faraón, probados con métodos modernos de datación, muestran que ellos son de una época 2000 años después a la del reinado de Menkaura. La momia que lo acompañaba es del inicio de la era cristiana. Por lo tanto, no existe la menor indicación de que Menkaura, o cualquier otro faraón, tuvo algo a ver con la creación y construcción de la tercera pirámide. La segunda pirámide también no tiene lujos ni adornos excesivos, nada de inscripciones. Las estatuas con el cartucho de Chefra, la estructura oval indicando el nombre de un faraón, fueron encontradas solo en los templos próximos a ella, y no existe ningún indicio de que él fue el constructor de la pirámide. Y en cuanto a la de Khufu, con una única excepción que, enseguida denunciaré como siendo una probable falsificación, el único indicio de que él construyó la Gran Pirámide es la afirmación de Heródoto, y de un historiador romano, que se basó en su obra. Heródoto describe a Khufu como un faraón que esclavizó a su pueblo por 30 años para construir el camino elevado y la pirámide. Sin embargo, por medio de otros cálculos, Khufu reinó solo 28 años. Y más, si él era un constructor tan grandioso, bendecido con el auxilio de los mayores arquitectos, ingenieros y albañiles, ¿dónde están sus otros monumentos extraordinarios? ¿Dónde están sus estatuas? No existe nada de eso, y al parecer por la ausencia de tales restos conmemorativos, solo demuestra que Khufu era un constructor común, un constructor muy pobre, igual a tantos otros del antiguo imperio. Creo, sin embargo, que él tuvo una brillante idea. Al ver los revestimientos de ladrillos de las pirámides en escalones deshechos, la pirámide desmoronada en Meidum, la inclinación apresurada de la pirámide de Snefru, el ángulo inadecuado de la segunda construida por ese faraón, Khufu tuvo la gran idea. Allá, en Giza, estaban las pirámides perfectas e inigualables. ¿Por qué no pedir a los dioses permiso para asociar a una de ellas, los templos funerarios necesarios para su viaje para la otra vida? No habría ninguna intromisión en la santidad de la pirámide, en sí. Todos los templos construidos por Khufu, inclusive los del valle, donde él probablemente fue enterrado, quedaban al lado de afuera de la Gran Pirámide, próximos a ella, pero sin tocarla. Y es por eso que la construcción de la Gran Pirámide es atribuida a Khufu. Habiendo sido testigo del fracaso de la pirámide de su antecesor, Ra-Dedef, Chefra prefirió usar la solución encontrada por Khufu.
Cuando llegó su hora de necesitar de una pirámide, él no vio ningún mal en apropiarse de la segunda pirámide, ya hecha, y la rodeó con sus templos y pirámides pequeñas. Mencara, su sucesor, lo imitó, conectándose a la última pirámide disponible, la tercera. Como las pirámides ya listas habían sido hechas, los faraones siguientes se vieron obligados a conseguir las suyas por el modo más difícil, o sea, intentando construirlas, tal como aconteció con sus antecesores que intentaron esa proeza antes, como Djoser, Snefru, Radedef. Sus esfuerzos terminaron en copias inferiores de las tres pirámides perfectas originales. A primera vista, mi afirmación de que Khufu, como Chefra y Mencara, no tuvieron nada a ver con la construcción de las pirámides conectadas a sus nombres puede parecer absurda. Pero no lo es. La cuestión sobre Khufu como constructor de la Gran Pirámide comenzó a preocupar a los egiptólogos serios hace más de un siglo, cuando fue descubierto el único objeto que menciona directamente a ese faraón como estando conectado a la Gran Pirámide. Lo más intrigante es que la inscripción en él existente afirma que Khufu no construyó la pirámide, que ella ya existía en la época de su reinado. Esa prueba contundente es una estela de piedra calcárea, descubierta por Auguste Mariette, alrededor de 1850, en las ruinas del templo de Isis, cerca de la Gran Pirámide. La inscripción en esa estela lo identifica como un monumento de autoalabanza de sí mismo, de Khufu. Él la construyó para conmemorar la restauración del templo de Isis, y de imágenes y emblemas de los dioses, que Khufu encontró dentro del templo desmoronado. Los versos de apertura lo identifican claramente por su cartucho. Angkor Mesdau. Sutembat. Khufu Tuang. Viva Horus Mesdau. Rey del Alto y Bajo Egipto al rey Khufu, la vida es dada. Esa oración común, invocando al dios Horus, y pidiendo larga vida para el rey, es seguida de las declaraciones explosivas. Él fundó la casa de Isis, dueña de la pirámide, al lado de la casa de la Esfinge. Según la inscripción de la estela que se encuentra en el Museo del Cairo, la Gran Pirámide ya existía cuando Khufu reinaba en esa época, y ella pertenecía a la diosa Isis, y no al faraón. Además de eso, la Esfinge, que ha sido atribuida a Chefra, que la habría construido junto con la segunda pirámide, también ya estaba en su actual localización. La continuación de la inscripción describe la posición de la Esfinge con gran exactitud y registra que ella fue dañada por un rayo. Lo que aconteció en ese momento puede ser visto hasta en los días de hoy. Khufu prosigue diciendo que construyó una pirámide para la princesa, en Utzen, al lado del templo de la diosa. Los arqueólogos encontraron pruebas independientes de esa estela, de que una de las tres pequeñas pirámides situadas al lado de la grande, más al sur de ella, era de hecho dedicada a Enutzen, una esposa de Khufu. Así, todo lo que está grabado en la estela concuerda con los hechos conocidos y queda bien claro que, en ella, el faraón afirma solo que construyó la pirámide pequeña, la Gran Pirámide y la Esfinge, y, por consecuencia, las otras dos, ya estaban allá. El apoyo a mis teorías se fortalece cuando leemos en otra parte de la estela, la inscripción que dice que la Gran Pirámide también era llamada de la montaña occidental de Hathor. Viva Horus Mesdau. Rey del Alto y Bajo Egipto al rey Khufu, la vida es dada. Para su madre Isis, la divina madre, dueña de la montaña occidental de Hathor, él hizo esta inscripción. Él le hizo una nueva ofrenda sagrada. Le construyó una casa-templo de piedra, renovó los dioses encontrados en su antiguo templo. Debemos recordar que Hathor era la señora de la península del Sinaí. Así, si la Gran Pirámide era la montaña occidental de Hathor, tenía que existir una montaña oriental, el pico más alto de la península, y ambas funcionaban como orientación del corredor de aterrizaje de los dioses. Esa estela del inventario, como ella vino a ser conocida, tiene todas las señales de autenticidad. Sin embargo, los historiadores de la época de su descubrimiento y muchos otros, desde entonces se han mostrado incapaces de ajustarse a las ineludibles conclusiones que deben ser extraídas de ella. No dispuestos a la aceptación de la teoría de que las pirámides ya estaban ahí cuando reinaban Khufu, Chefra, Mencara, ellos la proclamaron como siendo una falsificación, una inscripción hecha mucho después de la muerte de Khufu, para citar a Selim Hassan, en su obra, Excavaciones de Giza, invocando su nombre, para apoyar alguna afirmación ficticia de los sacerdotes locales.
James Henry Breasted, en cuya obra, Registros Antiguos de Egipto, es el trabajo guía sobre las antiguas inscripciones, escribió en 1906, que las referencias a la Esfinge, y al templo situado al lado de ella, en la época de Khufu, hicieron ese monumento, la estela, desde el inicio, objeto de gran interés. Ellas serían de máxima importancia si el monumento fuera contemporáneo, del reinado de Khufu. Sin embargo, las pruebas ortográficas que la sitúan en una fecha mucho después son enteramente conclusivas. Breasted no coincidía con Gastón Maspero, el más afamado egiptólogo de la época, que había afirmado que la estela, aunque tuviera una ortografía mucho después a la usada en el tiempo de Khufu, era copia de un original más antiguo y auténtico. A pesar de sus dudas, James Henry Breasted incluyó la estela entre los registros de la cuarta dinastía. Gastón Maspero, cuando escribió su amplia obra, El principio u origen de la civilización, en 1920, aceptó el contenido de la estela del inventario como un dato relativo y concerniente sobre la vida y las actividades de Khufu. Pero, ¿por qué tanta resistencia en aceptar esa pieza como auténtica? La estela del inventario fue sancionada como siendo una falsificación, porque solo una década antes de su descubrimiento, la identificación de Khufu como constructor de la Gran Pirámide parecía haber sido indudablemente establecida. Esas pruebas, aceptadas como concluyentes, eran inscripciones hechas en tinta roja, encontradas en pequeños compartimentos descubiertos sobre la cámara del rey, que fueron interpretadas como que si las marcas fueron hechas en las canteras, durante la extracción de los bloques, o por los albañiles, durante la construcción de la obra, en el año 182 del reinado de Khufu. Como esos compartimentos estaban herméticamente cerrados, jamás habiendo sido penetrados hasta su descubrimiento en 1837, las 324 marcas solo podrían ser auténticas, y por lo tanto, la estela del inventario tenía que ser una falsificación. Sin embargo, cuando analizamos minuciosamente las circunstancias en que aparecieron las marcas en tinta roja y quiénes fueron sus descubridores, una investigación que nunca nadie se preocupó en hacer, la conclusión que emerge es la siguiente. Si hubo una falsificación, ella no aconteció en la antigüedad, sino en el año de 1837. Y los falsificadores no fueron algunos sacerdotes locales, sino 2 o 3 ingleses oportunistas y ambiciosos. La historia comienza el 29 de diciembre de 1835, con la llegada a Egipto del coronel Richard Howard Vice, la oveja negra de una aristocrática familia británica. En esa época, otros oficiales del ejército de Su Majestad ya se habían destacado como anticuarios, como eran llamados los arqueólogos de la época, presentando informes ante las más afamadas sociedades científicas, y recibiendo la debida aclamación pública. Puede que Vice, al llegar a Egipto, no buscaba la fama, el hecho es, que al visitar las pirámides de Giza, él fue inmediatamente seducido, y quedó cautivo por la fiebre de los descubrimientos, que a diario acontecían, y seducían a los que no tenían experiencia, y no poseían un alto índice de estudios académicos, o algún tipo de conocimiento de la historia del país. Vice se cautivó en especial con las historias y teorías de un cierto Giovanni Battista Caviglia, que había estado buscando una cámara secreta dentro de la Gran Pirámide. Pocos días después del encuentro entre los dos hombres, Vice se ofreció para financiar a Caviglia en sus investigaciones, siempre y cuando fuera mencionado como codescubridor. Caviglia rechazó la propuesta en el mismo instante y Vice, ofendido, partió hacia Beirut a finales de febrero de 1836, con el objetivo de visitar Siria y el Asia Menor. Sin embargo, el largo viaje no fue capaz de aplacar la ambición que había crecido dentro de él. En vez de volver a Inglaterra, Vice desembarcó nuevamente en Egipto en octubre de 1836. En su estadía anterior, él había hecho amistad con un ingeniero intermediario llamado J.R. Hill, en esa época superintendente de una fábrica de fundición de metales de cobre. En esa segunda visita, Hill lo presentó con un tal señor Sloane, que le dijo que existían medios de obtener una firma, un aval del gobierno egipcio, dando a su poseedor derechos exclusivos de excavación en Giza. Así orientado, Vice buscó al cónsul británico, el coronel Richard Campbell, para que lo ayudara a conseguir la documentación necesaria.
Sin embargo, al recibir la firma, él se llevó una sorpresa, al ver que él nombraba a Sloane y a Richard Campbell como coautorizados, y designaba a Caviglia como supervisor de las obras de excavación. El 2 de noviembre de 1836, Vice, desalentado, pagó a Caviglia mi primera parte de $200, como escribió él en sus crónicas, y partió disgustado a una visita al Alto Egipto. Como es relatado por el propio Vice en su libro, Operaciones realizadas en las pirámides de Giza, en 1837, él volvió a Giza el 24 de enero de 1837, ansioso por ver qué adelantos habían sido hechos. Sin embargo, constató que Caviglia y sus hombres se dedicaban solo a excavar las tumbas en torno a la pirámide para retirar las momias. La furia del coronel, Richard Campbell, solo disminuyó cuando el italiano le garantizó que tenía algo de peso para mostrarle. Inscripciones hechas por los constructores de las pirámides. Las excavaciones en las tumbas mostraron que los antiguos obreros, los trabajadores que cortaban los bloques de roca en las canteras, a veces los marcaban con tinta roja. Caviglia afirmó que las había encontrado en la base de la segunda pirámide. Sin embargo, cuando llevó Vice a verlas, y los dos las examinaron más atentamente, vieron que la tinta roja no pasaba de manchas naturales en las piedras. Y en cuanto a la Gran Pirámide, Caviglia, que trabajaba en su interior con la intención de descubrir hasta dónde iban los ductos de aire que salían de la cámara del rey, se convencía cada vez más de que existían otros compartimentos secretos, además del descubierto por Nathaniel Davison, e inmediatamente por encima de la cámara del rey en 1765 que eran alcanzados por un pasaje mucho más estrecho. Vice exigió que los trabajos fueran concentrados allí, pero se quedó bastante frustrado cuando percibió que Giovanni Battista Caviglia y Richard Campbell estaban más interesados en desenterrar momias y otros objetos deseados por todos los museos del mundo, y que la amistad entre los dos era tanta que el italiano le daría la gran tumba que descubriría el nombre de tumba de Campbell. Decidido a ser la estrella del espectáculo que estaba financiando, Vice dejó el Cairo, mudándose a un lugar próximo a las pirámides. Naturalmente yo deseaba hacer algunos descubrimientos antes de volver a Inglaterra, confesó él en su diario, el día 27 de enero de 1837. Finalmente, estaba lejos de casa, y ocasionando grandes gastos a su familia hacía más de un año. Las semanas siguientes, el desentendimiento y las acusaciones contra Caviglia fueron aumentando. El 11 de febrero de 1837, los dos tuvieron una violenta discusión. El día siguiente, Caviglia hizo importantes descubrimientos en la tumba de Campbell. Un sarcófago con jeroglíficos y marcas en tinta roja en las paredes del sepulcro. El 13 de febrero, Vice despidió a Caviglia, y lo mandó dejar inmediatamente el lugar de las excavaciones. Este solo regresó una única vez, el día 25, para recoger sus pertenencias. Los años que siguieron, Caviglia hizo varias acusaciones descalificadoras a Vice, según las palabras del propio coronel, Richard Campbell, pero cuya naturaleza él evita detallar. ¿Habría sido la pelea un desentendimiento legítimo, o Vice creó una situación insostenible para poder quitar a Caviglia del lugar de las excavaciones? Acontece que Vice visitó en secreto la Gran Pirámide en la noche de 12 de febrero, acompañado por John Shae Perrin, un ingeniero del Departamento de Obras Públicas de Egipto, y aficionado al arte de la egiptología, a quienes había conocido a través del habilidoso señoril. Los dos examinaron una hendidura intrigante que había surgido en un bloque de granito del techo de la cámara de Davison. Cuando metieron una varilla de sauce en el orificio, ella pasó libre, sin doblarse. Obviamente había un espacio libre por encima del techo. ¿Qué tramaron ellos dos durante aquella visita nocturna? Podemos adivinarlo por los eventos que siguieron. El hecho es que Vice despidió a Caviglia a la mañana siguiente, y colocó a John Shae Perrin en su hoja de pago. En su diario, el coronel, Richard Campbell confesó: «Estoy decidido a hacer excavaciones por encima del techo de la cámara de Davison, donde espero encontrar una cámara sepulcral». Mientras él derramaba más dinero y hombres en su empresa, miembros de la realeza y otros dignatarios llegaban a Giza para admirar los descubrimientos hechos en la tumba de Campbell, pero había muy poco que ver dentro de la pirámide.
Vice, frustrado, mandó a sus trabajadores perforar el hombro de la esfinge, esperando por lo menos encontrar marcas de pedrería en ella. No obteniendo éxito, volvió nuevamente su atención a la cámara escondida. Alrededor de mediados de marzo, Vice se vio delante de un nuevo problema. Sus hombres estaban siendo atraídos hacia proyectos más productivos. Él se ofreció, entonces, a doblar sus salarios, siempre que trabajaran día y noche, pues el tiempo estaba escaseando, y pronto el permiso de excavación iba a expirar. Desesperado, Vice se olvidó de la cautela y ordenó el uso de explosivos para reventar las piedras que bloqueaban su avance. En 27 de marzo, los trabajadores consiguieron abrir un agujero en un bloque de granito. En una actitud irracional, Vice despidió a su capataz, un cierto Paulo. El día siguiente, escribió en su diario: prendí una vela en la punta de una vara y la pasé por el pequeño agujero en el techo de la cámara de Davison. Tuve el disgusto de descubrir que el compartimiento superior era igual al primero en construcción. Él había encontrado la cámara sepulcral. Usando pólvora para ampliar el orificio, Vice entró en la cámara recién descubierta el 30 de marzo, acompañado por el señor Hill, y los dos la examinaron minuciosamente. Ella estaba herméticamente cerrada, sin ningún tipo de entrada, el piso formado por el lado áspero de los bloques de granito que constituían el techo de la cámara de Davison. Un sedimento negro se distribuía por igual sobre todo el piso, mostrando cada una de nuestras huellas. La naturaleza de ese polvo negro, acumulado con alguna profundidad, jamás fue determinada. El techo estaba finamente pulido y tenía encajes de excelente calidad. No había dudas de que la cámara nunca había sido visitada antes, pero ella no contenía ni sarcófago ni tesoros. Estaba completamente vacía, y con las paredes desnudas. Vice ordenó que el agujero fuera aumentado aún más y envió un mensaje al cónsul británico comunicando que había dado al compartimiento recién descubierto el nombre de cámara de Wellington. Veamos ahora lo que el coronel habla en la continuación de su entrada en el diario de aquel día. A la noche, cuando llegaron los señores John Shae Perrin y el señor Marsh, entramos en la cámara de Wellington y comenzamos a medirla. Mientras hacíamos las mediciones, encontramos las marcas hechas en la cantera. ¡Qué súbito y extraordinario golpe de suerte! Esas señales eran similares a las marcas de cantera escritas en tinta roja encontradas en las tumbas del lado de afuera de la pirámide. Es extraño que Vice y el señor Hill no las hubieran visto en la noche anterior, cuando examinaron minuciosamente la cámara. El singular descubrimiento solo aconteció en la presencia de dos testigos, el señor John Shae Perrin y el señor Marsh, un ingeniero que había sido invitado a la cámara sepulcral por Perrin. El hecho de que la cámara de Wellington era casi idéntica a la de Nathaniel Davison, llevó a Vice a sospechar que podría existir algún otro compartimiento por encima de ellas. Por motivos ignorados, el 4 de abril, él despidió al otro capataz, un hombre llamado Giacchino. El 14 de abril, el cónsul británico y el cónsul austríaco visitaron el lugar de las excavaciones y solicitaron copias de las marcas hechas en la cantera. Vice entonces mandó a John Shae Perrin y a Marsh, encargándoles ese trabajo, pero los instruyó a copiar primero las marcas descubiertas en la tumba de Campbell, dejando para después las de la Gran Pirámide. Con la liberación del uso de la pólvora, el compartimiento por encima de la cámara de Wellington, que Vice bautizó como cámara de Nelson, en honor del almirante, fue abierta el 25 de abril. Estaba tan vacía como las otras, y presentaba el mismo misterioso polvo negro. Vice relató haber encontrado varias marcas de cantera escritas en tinta roja en los bloques de granito, en especial en la pared oeste. Durante todo ese tiempo, el señor Hill entraba y salía de las cámaras recién descubiertas, claramente, para escribir en ellas los nombres de Wellington y Nelson. El día 27, el mismo señor Hill, y no el señor John Shae Perrin o Marsh, copió las marcas de cantera encontradas en ellas. Vice reprodujo las de la cámara de Nelson en su libro. El 7 de mayo, fue abierto el camino para un compartimiento más, que Vice bautizó como cámara de la señora de Arbuthnot. En su diario, él no registra el encuentro de marcas de cantera, aunque más tarde ellas existieran allí en abundancia excesiva. Lo sorprendente en esas nuevas marcas era que ellas incluían un gran número de cartuchos, que solo podían significar nombres de reyes.
habría Vice encontrado una prueba irrefutable del nombre del faraón que construyó la pirámide. En 18 de mayo, un cierto Dr. Walney solicitó copias de los dibujos encontrados en la Gran Pirámide para enviarlas al señor Rossellini, siendo este un eminente egiptólogo especializado en descifrar nombres reales. Vice rechazó terminantemente a atender al pedido. El día siguiente, acompañado de los señores Arbuthnot, el señor Bretel y el señor Raven, Vice entró en la cámara de la señora de Arbuthnot, y los cuatro compararon los dibujos del señor Hill con las marcas de cantera de la Gran Pirámide. Enseguida, suscribieron un testimonio de su exactitud. Poco tiempo después, la última cámara fue abierta y más marcas, inclusive un cartucho, fueron descubiertas. Vice, entonces partió al Cairo, donde presentó las copias autentificadas de las inscripciones a la embajada británica, para que fueran oficialmente enviadas a Londres. Vice consideraba su trabajo en la Gran Pirámide como terminado. Él descubrió 4 compartimentos hasta entonces desconocidos, y hubo probado la identidad del constructor del monumento, pues dentro de los cartuchos estaba escrito el nombre, Khufu. Y es en ese descubrimiento que los libros vienen basándose hasta los días de hoy. El impacto de los descubrimientos de Vice fue enorme y en poco tiempo él consiguió una confirmación de los peritos del Museo Británico, lo que garantizó su aceptación. No se sabe de cierto cuándo las copias hechas por el señor Hill llegaron al museo, y cuando Vice recibió el resultado del análisis de los peritos, pero en su crónica de 27 de mayo de 1837, él transcribió la opinión del Museo Británico, dada por el especialista en jeroglíficos, Samuel Birch, que confirmaba sus expectativas. Los nombres en los cartuchos podían ser leídos como Khufu, o variaciones de él. Como había dicho Heródoto, Keops había sido el constructor de la Gran Pirámide. Sin embargo, en la emoción que siguió, poca atención le fue dada a los muchos sí y peros del informe del museo, el cual contenía la pista que me llevó a creer en una confabulación, un error grosero del falsificador. Para comenzar, el señor Birch no se entusiasmó mucho con la ortografía y el texto de muchas marcas. Los símbolos y jeroglíficos pintados en rojo por el escultor o albañil en los bloques de las cámaras de la Gran Pirámide son aparentemente marcas hechas en la cantera, escribió él en el párrafo de apertura, y prosiguió. Aunque no muy legible, porque habrían sido escritas en dibujos con falta de expresividad o jeroglíficos lineales, ellas poseen puntos de considerable interés. Lo que intrigó el señor Birch fue que las marcas de cantera del inicio de la cuarta dinastía estaban claramente hechas en una escritura que solo comenzó a aparecer siglos después. Habiéndose originado de la pictografía escrita con figuras, la escritura jeroglífica exigía gran habilidad y mucho tiempo de entrenamiento. Así, con el pasar del tiempo, comenzó a entrar en uso, especialmente en transacciones comerciales, una escritura más simple y rápida, más lineal que es llamada como hierática por los especialistas. Entonces, los símbolos encontrados por Vice eran de otro periodo. El señor Birch también encontró gran dificultad en leerlos. Varios de ellos le parecieron escritos en dibujos casi de forma rápida y simple, por lo tanto de un periodo mucho después al surgimiento de los dibujos con la falta de expresividad. Algunos símbolos eran raros, nunca habían sido vistos antes en cualquiera otra inscripción de Egipto. El cartucho de Sufis, Keops, es seguido por un jeroglífico para el cual sería difícil encontrar un paralelo. Otros símbolos eran igualmente de difícil solución. El señor Birch también se quedó muy intrigado por la curiosa secuencia de símbolos de la cámara superior, con techo en forma de V invertida, que Vice había bautizado como cámara de Campbell. En ella, los símbolos jeroglíficos de bueno y gentil habían sido usados como números, algo que no se había visto antes o después. Esos números escritos de manera rara, supuestamente significarían 18 años del reinado de Khufu. Los símbolos que seguían después del cartucho real, escritos también a mano en la misma caligrafía lineal, también causaron mucha intriga. Birch partió de la hipótesis de que ellos debían expresar un título de la realeza, algo como poderoso en el Alto y Bajo Egipto. La única semejanza que podía encontrar a esos símbolos era un título que aparece en el ataúd de la reina de Amasis, del periodo saítico.
El periodo saítico es la de los príncipes de Sais, y la apertura de un periodo de florecimiento artístico en Egipto, que se conoce bajo el nombre de periodo saítico. Birch no vio ninguna necesidad, o de dar importancia que, el faraón Amasis había reinado en el siglo VI a.C., por lo tanto, más de 2000 años después de Khufu. Sea que quien sea el autor de las marcas supuestamente descubiertas por Vice, esa persona empleó un método de caligrafía, lineal, escrituras, con la falta de expresividad, y títulos de varios periodos, y reinados, ninguno de la época de Khufu, o poco antes de él. El que haya hecho los símbolos, no era muy letrado, pues gran parte de los jeroglíficos estaban incompletos, fuera de lugar, poco claros, y no tenían ninguna lógica, eran completamente desconocidos. Analizando esas inscripciones un año después, por el más famoso egiptólogo alemán de la época, Karl Richard Lepsius, también se mostró intrigado con el hecho de que las inscripciones, o símbolos, hayan sido hechas con pincel y tinta roja, en una escritura cursiva, de tal forma que se parecen a las señales con falta de expresividad. Él afirmó también que algunos de los jeroglíficos que venían después del cartucho, le eran completamente desconocidos, y soy incapaz de explicarlos. Volviendo a la razón principal que se le había solicitado, la de dar la identidad del faraón nombrado en las inscripciones, Birch lanzó una bomba. Habían dos nombres reales, dentro de la pirámide. ¿Sería posible que dos faraones hayan construido la misma pirámide? Si fuera eso lo que aconteció, ¿quiénes eran ellos? Según Birch, los dos nombres no eran desconocidos, pues esos símbolos ya habían sido encontrados en las tumbas de funcionarios, contratados por los monarcas de la dinastía, refiriéndose a la cuarta dinastía, a cuyos faraones eran atribuidas las pirámides de Giza. Uno de los cartuchos fue leído como Saufou o Shufou. El otro, por incluir el carnero, símbolo del dios Gnum, fue leído como Senekuth o Senesoufou. Intentando analizar el significado del nombre con el símbolo del carnero, Birch destacó que un cartucho similar al primero encontrado en la cámara de Wellington, fue publicado por John Garner Wilkinson y el Sr. Rossellini, que leen en los elementos fonéticos que lo componen, el nombre de Senesufo, que, John Garner Wilkinson, supone significa, el hermano de Sufis. Que un faraón haya terminado una pirámide comenzada por su predecesor es una teoría bien aceptada por los egiptólogos, como en el caso de la pirámide de Meidum, llamada por los árabes la falsa pirámide. ¿Podría esta contar para los dos nombres reales dentro de la misma pirámide? Tal vez, pero ciertamente no en nuestro caso. En la Gran Pirámide eso es imposible debido a la localización de diferentes cartuchos. El cartucho que se presume haber pertenecido a la pirámide de Keops Khufu fue encontrada solamente en la parte superior, el que tiene el techo en forma de V invertida, a la que Vice bautizó como la cámara de Campbell. Los varios cartuchos que deletreaban el segundo nombre, actualmente escrito como Gnemkuth, aparecieron en la cámara de Wellington, y en la cámara de la señora Arbuthnot. En la de Nelson no había cartuchos, ningún nombre había sido escrito, estaba totalmente vacía. En otras palabras, las cámaras inferiores tenían el nombre de un faraón que vivió y reinó después de Keops Khufu. Como no existe otro medio de construir una pirámide que no sea de abajo para arriba, la localización de los cartuchos significaba que Keops, que reinó antes de Kefren, completó una pirámide iniciada por un faraón que le sucedió. Que, por supuesto, es algo que no pudo ser posible. Aceptando que los dos nombres encontrados en la pirámide podrían ser de faraones que, en la antigua lista de reyes eran llamados como Sufis I, Keops, y Sufis II, Kefren, Birch intentó resolver el enigma imaginando si los dos, de alguna forma, pertenecían a Keops, siendo uno su nombre verdadero y el otro un sobrenombre. Pero su conclusión final era que la presencia de este segundo nombre se debía a que era una marca que se ponía en las canteras de la Gran Pirámide. Eso es una total vergüenza adicional sobre las otras características embarazosas de las inscripciones encontradas. El problema del segundo nombre continuaba sin resolverse cuando el más notable egiptólogo inglés, William Matthew Flinders Petrie, 50 años después del descubrimiento de Vice, pasó varios meses haciendo mediciones en las pirámides. La teoría más fallida sobre ese rey, Gnemkuth, es la que afirma que él y Khufu son la misma persona.
En el libro escrito por Flinders Petrie, titulado Las pirámides y templos de Giza, él da los muchos motivos presentados por otros egiptólogos contra esa idea, y muestra que los nombres pertenecían a dos reyes diferentes. Entonces, ¿cómo explicar las localizaciones de los cartuchos en la Gran Pirámide? Para Petrie, la única explicación plausible sería que Keops y Kefren habían sido corregentes, reinando juntos. Como no se encontró ningún indicio que pudiera apoyar la teoría de Petrie, Gastón Maspero, casi un siglo después del descubrimiento de Vice, escribió que la existencia de los cartuchos de Khufu y Khnumkuth en un mismo monumento causó grandes enredos para los egiptólogos, como él describe en su libro Los principios de la civilización. Y el enigma, a pesar de todas las teorías sugeridas, continúa siendo embarazoso para ellos. Yo, sin embargo, creo que existe una solución definitiva, siempre que dejemos de atribuir que fueron los albañiles de la antigüedad que escribieron los cartuchos o nombres de los faraones y comencemos a encarar los hechos. Las pirámides de Giza son singulares, entre otras cosas, debido a la ausencia de cualquier tipo de ornamento o inscripción, con excepción de las encontradas por Vice. Si los albañiles no tuvieron el menor reparo en pincelar con tinta roja los bloques escondidos en los compartimentos por encima de la cámara del rey, ¿por qué ninguna inscripción fue hecha en el primero de ellos en el compartimiento descubierto por Nathaniel Davison en 1765? Además de las inscripciones supuestamente descubiertas por Vice, existen en los compartimentos verdaderas marcas de albañiles, flechas, líneas de posicionamiento y pequeñas señales. Todas diseñadas en horizontal, como sería de esperarse pues, cuando fueron hechas, las pequeñas cámaras aún no estaban cubiertas y se podían quedarse en pie, caminar de un lado para otro y pintar las marcas sin ningún problema. Sin embargo, las inscripciones pintadas por encima o en torno a las marcas verdaderas están de cabeza para abajo o en la vertical, como si quien las habría diseñado necesitara inclinarse o agacharse dentro de los compartimentos bajos. La altura varía de 0,40 a 1,34 metros en la cámara de la señora de Arbuthnot y de 0,67 a 1,10 metros en la de Wellington. Los cartuchos y títulos reales pintados en las paredes de los compartimentos eran borrosos, groseros y excesivamente grandes. La mayoría de los cartuchos medía de 2 a 2 pies y medio de alto, algunos hasta de 3 pies, y 1 pie de largo, a veces ocupando la mayor parte del bloque de piedra, como si el escriba necesitara de todo el espacio disponible. Ellos contrastan fuertemente con la precisión, delicadeza, y perfecto sentido de proporción de los jeroglíficos egipcios de la antigüedad, evidentes en las verdaderas marcas encontradas en los compartimentos de esa época. Salvo algunas marcas en la esquina de la pared del lado este de la cámara de Wellington, no se encontraron inscripciones en las paredes orientales de cualquier otra cámara, tampoco habían otros tipos de símbolos, excepto en las marcas de los escribas originales, encontradas en los otros muros del este, con excepción de unas pocas líneas sin sentido, y el contorno parcial de un pájaro en el extremo oriental de la cámara de Campbell. Esto es bastante extraño, especialmente si uno se da cuenta de que era por el lado oriental que Vice había conseguido penetrar en los compartimentos, abriéndolos y destrozándolos con dinamita. ¿Será que los albañiles de la antigüedad anticiparon que un día, un inglés iría a entrar por el lado oriental y tuvieron la gentileza de no escribir en ellas, para que las inscripciones no fueran dañadas? ¿O será que la persona que las diseñó prefirió usar las paredes intactas, olvidando las destruidas? En otras palabras, no es un hecho que todos los enigmas se muestran de fácil solución cuando partimos de la hipótesis de que las inscripciones no fueron hechas en la antigüedad, cuando la pirámide estaba siendo construida, sino solamente después que Vice destrozó con dinamita, abriendo un pasaje para alcanzar los compartimentos. La atmósfera que cercaba las operaciones de Vice, aquellos frenéticos días, está bien descrita en sus relatos. Descubrimientos importantes eran hechos diariamente en las excavaciones en torno a las pirámides, pero dentro de ellas nada se encontraba. La tumba de Campbell, descubierta por el detestado Caviglia, generaba no solo las piezas tan deseadas por los museos de todo el mundo, sino las marcas de cantera y jeroglíficos, que despertaban gran interés por parte de los egiptólogos. Vice estaba desesperándose, no veía la hora de destacarse, haciendo su propio descubrimiento.
Finalmente él consiguió penetrar en las cámaras hasta entonces desconocidas, pero descubrió que eran exactamente iguales a la primera, encontrada por Nathaniel Davison, y que ellas estaban vacías, sin cualquier tipo de ornamento en las paredes. Era solo eso lo que tenía para exhibir al mundo después de tantos esfuerzos y gastos. Sabemos, a partir de las crónicas en su diario, que durante el día Vice mandó el señor Hill a escribir en las cámaras los nombres del duque de Wellington y del almirante Nelson, héroes de las victorias sobre Napoleón. A la noche, desconfío, el señor Hill volvió a los compartimentos para bautizar la gran pirámide con los cartuchos de su supuesto constructor. Como Samuel Wilch destacó, los dos nombres reales ya fueron encontrados en tumbas de operarios empleados por los monarcas de esa dinastía. A buen seguro, los artesanos de los faraones conocían el nombre correcto de su rey. No era ese el caso de los arqueólogos del inicio del siglo pasado, pues alrededor de 1830 la egiptología aún estaba en su infancia y nadie sabía de hecho cuál sería el dibujo jeroglífico correcto para el faraón que Heródoto había llamado Keops. Con eso en mente, vamos ahora a lo que sospecho aconteció inmediatamente después de la entrada en las cámaras. El señor Hill, al amparo de la noche, probablemente solo, entró en los compartimentos. Usando la tinta roja obligatoria, a la luz de velas, agachándose en el espacio limitado, se empeñó en copiar símbolos jeroglíficos venidos de otros lugares. Pintó en las paredes intactas las marcas que le parecieron ser las apropiadas. Y terminó escribiendo, tanto en la cámara de Wellington como en el de la cámara de la señora de Arbuthnot, el nombre equivocado. Con tantas inscripciones de nombres de la cuarta dinastía saltando diariamente de las tumbas en torno a las pirámides, ¿cuál era el cartucho que el señor Hill debería reproducir? Poco familiarizado con la escritura jeroglífica, él debe haber llevado consigo algún libro escrito por un especialista en el asunto, del cual copiaría los símbolos tan enredados y confusos. La única obra de ese contenido mencionada a menudo en las crónicas de Vice es Materia jeroglífica, de John Garner Wilkinson. Como declaraba el autor en la portada de la página del libro, la meta del libro era informar al lector sobre el panteón y sucesión de los faraones desde los tiempos más primitivos hasta la conquista de Alexander. Publicada en 1828, 9 años antes de la invasión de Vice a las pirámides, la obra era considerada básica para los ingleses interesados en egiptología. Recordemos que, Samuel Wilch afirmó en su informe que un cartucho de la cámara de Wellington fue publicado por John Garner Wilkinson, en el libro, Materia jeroglífica. Por lo tanto, tenemos una clara indicación de la probable fuente del cartucho escrito por Hill en el primer compartimiento encontrado por Vice. Al consultar el libro de John Garner Wilkinson, sentí hasta una cierta pena de Vice y de Hill. Además de la completa desorganización en la presentación y en el texto, las ilustraciones que reproducen los cartuchos son pequeñas y apenas impresas. El autor parecía tener dudas no solo en lo que decía respecto a la lectura de los nombres, sino también sobre la manera correcta de transcribir los jeroglíficos grabados sobre la superficie de piedra. El problema más serio era la relación con la señal del disco, que en los monumentos aparecía como un círculo sólido o una esfera vacía, y en la escritura a mano era un círculo con un punto en medio. En el libro, él a la vez transcribe la señal encontrada en los cartuchos de los monumentos como un disco sólido y en otros como un círculo con el punto en medio. Hill debe haber copiado el libro de John Garner Wilkinson, pero todos los cartuchos en él mostrados son de la variedad GNU, los que contienen el símbolo del carnero. Eso explica el hecho de que, alrededor de 7 de mayo de 1837, solo hubieran sido encontrados en los compartimentos los cartuchos de ese tipo. Sin embargo, el 27 de marzo, cuando se penetró en la última cámara, la de Campbell, surgió el cartucho vital y concluyente, deletreando KHUFU. ¿Cómo explicar ese acontecimiento? Una pista está escondida en un segmento bastante sospechoso de las crónicas de Vice, donde él habla sobre las piedras de la capa de revestimiento de la Gran Pirámide, que no muestran el menor vestigio de inscripciones u ornamentos, exactamente como todas las otras pertenecientes a la pirámide con excepción de las marcas de cantera supuestamente descubiertas por él. Pero, según Vice, había otra excepción. Parte de un cartucho de sufís, grabado en una piedra marrón de 10 por 20 centímetros. El fragmento fue desenterrado en 2 de junio, en el lado norte.
¿Cómo el coronel podría saber ese día mucho antes del comunicado oficial del Museo Británico, de que aquello era parte de un cartucho de Sufis? El hecho es que, él, deseaba que sus lectores creyeran en eso, porque una semana antes, el 27 de mayo, había sido encontrado el cartucho completo en la cámara de Campbell. Pero ahora viene la parte aún más sospechosa. Vice afirma que la piedra con parte del nombre de Sufis, o Khufu, fue encontrada el 2 de junio. Sin embargo, su crónica tiene fecha del 9 de mayo. Obviamente él escribió con la intención de llevar a sus lectores a creer que el pedazo de cartucho encontrado fuera de la pirámide corroboraba el descubrimiento del nombre completo encontrado en el interior de ella algunos días antes. Sin embargo, las fechas sugieren que lo que aconteció fue lo contrario. El 9 de mayo, 18 días antes del descubrimiento de las marcas en la cámara de Campbell, él ya sabía cómo debería ser escrito el cartucho vital. De alguna forma, alrededor del 9 de mayo, Vice y Hill se dieron cuenta de que tenían escrito erróneamente el nombre de Keops. Ese descubrimiento tal vez explique las frecuentes idas y venidas al Cairo inmediatamente después del descubrimiento de la cámara de la señora de Arbuthnot, que Vice relata en su diario. Parece muy extraño que él y Hill viajen cuando eran tan necesarios en las pirámides, y las crónicas no explican el motivo de todo ese movimiento. Creo que la bomba que cayó sobre ellos fue un nuevo libro de John Garnero Wilkinson, una obra en 3 volúmenes, titulada Usos y costumbres de los antiguos egipcios. Publicado en Londres en 1837, el libro debe haber llegado al Cairo durante aquellos días tensos y dramáticos. El libro estaba bien nítido, y bien impreso. En el libro aparecía el cartucho que ya se había descubierto en esculturas anteriores, que la pareja hubo copiado, y otro, con el cartucho carnero que John Garnero Wilkinson leía como Shufu, o Sufis. Esa nueva publicación de John Garnero Wilkinson debe haber sido una gran decepción para Vice y Hill. No sabían por qué Wilkinson había cambiado de opinión con respecto al cartucho del carnero, número 2 en la ilustración de su libro. Ahora se leía Numba Khufu, o Chambes, en vez de Sensufis. Esos nombres, añadía el autor, habían sido encontrados en tumbas en las vecindades de la Gran Pirámide, y era en el cartucho número 1 de la ilustración, que percibimos a Sufis, o, escrito en jeroglíficos, Shufu, o Khufu, nombres fácilmente convertidos en Sufis, o Keops. Así que, ese era el nombre correcto, el cual debía ser escrito en el cartucho. Eso es lo que debieron haber pensado Vice y Hill. Pero, ¿de quién sería el cartucho con el carnero que ellos habían colocado en las cámaras? Explicando las dificultades de interpretación, John Garnero Wilkinson confesaba no ser capaz de decidir si los 2 primeros nombres aquí presentados son ambos de Sufis, o si el segundo es el del fundador de la otra pirámide. ¿Y qué podrían Vice y Hill hacer delante de esa noticia perturbadora? El propio libro de John Garnero Wilkinson les daba una salida que ellos se apresuraron a aprovechar. Según el especialista, los 2 nombres vienen a encontrarse de nuevo en otro lugar, en el monte Sinaí. Algo poco exacto, un fallo común en sus obras. John Garnero Wilkinson se refería a las inscripciones encontradas no en el monte Sinaí, sino en las minas de turquesa de la península del Sinaí. Esos jeroglíficos habían llegado al conocimiento del público a través del libro Los viajes de Arabia Pétrea, de Simón Joseph León Emanuel, Marqués de Laborde, publicado en 1832, con dibujos extraordinarios mostrando los monumentos, y reproduciendo las inscripciones encontradas en el Wadi Magara, que llevaba las áreas de minería. En ese lugar, los faraones mandaron a tallar en las paredes rocosas del cañón, recuerdos de sus acciones contra asiáticos saqueadores. En una de esas ilustraciones, están los 2 cartuchos mencionados por John Garnero Wilkinson. Vice y Hill no deben haber tenido dificultad en encontrar un ejemplar del libro de Simón Joseph León Emanuel, Marqués de Laborde, en el Cairo, pues la lengua más hablada allá era el francés. Y aquel dibujo en especial parecía responder a la duda de John Garnero Wilkinson, porque indicaba que el faraón tenía 2 nombres, uno con el símbolo del carnero y el otro que se deletreaba Khufu. Por eso es que alrededor del 9 de mayo, el trío, Howard, Vice, Hill y John Shae Perrin, ya sabían que se hacía necesario un cartucho más y la forma de cómo él debería ser escrito.
En la visita de la cámara de Campbell el 27 de mayo, los tres vieron su oportunidad de reparar el error cometido antes. Fue así que, el último y conclusivo cartucho apareció en la parte superior del compartimiento recién descubierto. La fama estaba garantizada para Vice. El señor Hill, como veremos, no salió de la empresa con las manos vacías. ¿Cómo puedo mostrarme tan seguro de mis acusaciones un siglo y medio después de acontecido? La respuesta es fácil. Como la mayoría de los falsificadores, el señor Hill cometió una serie de errores. Y entre ellos, uno que ningún escriba de la antigüedad habría cometido. Acontece que los dos libros que Vice y Hill se basaron, contenían errores de ortografía. Ambos, sin sospecharlo, los reprodujeron en las paredes de las cámaras. El propio Samuel Vilch, en su informe, destacó que el jeroglífico para KH, la primera consonante del nombre Khufu, representa pictóricamente un tamiz, el cual está representado en el libro de John Garner Wilkinson, sin distinción del símbolo del disco solar. Ahora que el jeroglífico KH del nombre Knemkuth tendría que estar escrito en todos los cartuchos de las cámaras inferiores, cuyas copias fueron enviadas al Museo Británico para análisis. Sin embargo, el símbolo del tamiz, que sería el correcto, no fue empleado en ninguno de ellos. En todos el KH estaba representado por el símbolo del disco solar. Por lo tanto, quien escribió esos nombres repitió el mismo error cometido por John Garner Wilkinson. La ilustración que Vice y Hill encontraron en el libro de Simón León de Laborde solo sirvió para aumentar sus errores. Ella reproducía la inscripción encontrada grabada en las rocas y tenía el cartucho de Khufu a la derecha y lo de Khnumkuth a la izquierda. En ambos casos, Simón León de Laborde, que siempre confesó su ignorancia en jeroglíficos y no hizo ninguna tentativa de leer los símbolos, copió la señal KH como una circunferencia vacía. Pero, como fue verificado por las más afamadas autoridades de la época como von Richard Lepsius, en su obra Monumentos de Egipto y Etiopía. También fue verificado por Kurt Zette, en su libro Documentos del Antiguo Imperio. Y verificado también por Alan Anderson Gardiner y Thomas Eric Peet, en su obra Las inscripciones del Sinaí. En el original la consonante está escrita correctamente con el símbolo del tamiz. El francés tampoco fue totalmente exacto al copiar la figura. Él la diseñó como siendo la inscripción de un único faraón, con dos nombres, lo que de hecho eran dos inscripciones vecinas, separadas por una hendidura y grabadas en escrituras diferentes, de dos faraones. Vice y Hill, con base en ese dibujo, decidieron colocar el cartucho crucial con el nombre de Khufu en la última cámara que fuera descubierta y lo escribieron, copiándolo del libro de Simón Joseph León de Laborde, con el símbolo del disco solar. Pero, al hacer eso, el escritor estaba empleando el símbolo jeroglífico y sonido fonético para Ra, el dios supremo de Egipto. Inadvertidamente, la persona que pintó los cartuchos en las cámaras escribió Knemrauth y no Knemkuth y Raufu en vez de Khufu, o sea, usó el nombre del gran dios de forma incorrecta y vanamente. Una blasfemia en Egipto antiguo. Un error así sería inconcebible para un escriba en los tiempos de los faraones. Como se puede ver en todos los monumentos e inscripciones de la época, el símbolo para Ra y para KH eran siempre correctamente empleados, tanto en inscripciones diferentes como en las hechas por un mismo escriba. Reafirmo, por lo tanto, que la sustitución de KH por Ra es un error que no podría haber sido hecho en la época de Khufu o cualquiera otro faraón. Solamente quien no conocía los jeroglíficos y que fuera ignorante, podría cometer ese conjunto de errores, pues no conocía Khufu, y a la fuerza hacia la adoración de Ra. Añadido a todos los aspectos extraños e inexplicados del descubrimiento comunicado por Vice, ese error final, en mi opinión, establece finalmente que fue el coronel y sus ayudantes que escribieron las marcas y cartuchos encontrados en las cámaras, y no los constructores de la Gran Pirámide. Pero, alguien podría preguntar, ¿no habría el riesgo de que los visitantes como los cónsules británicos y austriaco y la señora de Arbuthnot notaran que las inscripciones tenían un aspecto mucho más fresco que las verdaderas marcas de cantera? Esa pregunta fue respondida por uno de los propios implicados, el señor John Shae Perrine, en su libro, Las pirámides de Giza.
Según él, la tinta usada para las inscripciones era un compuesto de ocre rojo llamado mogra, que continúa en uso. Entonces, no solamente la misma tinta roja de los originales estaba disponible, sino que, era citando en las palabras del autor, tal es el estado de conservación de las inscripciones que, es difícil distinguir una marca hecha ayer de una hecha hace 3000 años. Los falsificadores, en otras palabras, estaban seguros de su tinta. Serían Vice y Hill posiblemente con el acuerdo a que llegaron con John Shea Perrin, moralmente capaces de hacer una tal falsificación. Las circunstancias del inicio de la aventura de Vice, el modo como trató a Caviglia, la cronología de los eventos, su determinación en conseguir un descubrimiento importante en ocasión en que tiempo y dinero estaban escaseando, denuncian un carácter capaz de tal hecho. En cuanto al señor Hill, a quien Vice agradece abundantemente, en el comienzo de su libro, el hecho es que, siendo empleado de una fábrica de fundición de metales de cobre cuando conoció al coronel, él acabó comprando el lujoso Hotel El Cairo, poco antes de la partida definitiva de Vice de Egipto. En lo que concierne a John Shea Perrin, un ingeniero civil que se volvió egiptólogo, los eventos subsecuentes hablan por sí. Pues, animados con el éxito de la falsificación, lo más seguro que, ellos hicieron una más y tal vez otra. Mientras trabajaba en la Gran Pirámide, Vice, sin gran entusiasmo, continuó las excavaciones iniciadas por Caviglia, en torno a las dos otras. Sin embargo, después del descubrimiento de las inscripciones, incentivado por la fama recién adquirida, él resolvió aplazar su vuelta a Inglaterra y se envolvió en los esfuerzos concentrados para descubrir los secretos de la segunda y tercera pirámide. Con excepción de algunas marcas en tinta roja encontradas en piedras sueltas, que peritos del Cairo determinaron como siendo provenientes de las tumbas o de otras estructuras fuera de la pirámide, nada de importancia fue descubierto en la segunda. Pero, dentro de la tercera los esfuerzos de Vice se mostraron productivos. A finales de julio de 1837, como ya mencioné anteriormente, sus trabajadores consiguieron penetrar en la cámara sepulcral, encontrando allá un sarcófago con bellísimos tallados, pero vacío. Inscripciones en árabe en las paredes y el piso de cámaras y pasillos gastados por el pasar constante de gran número de personas dejaron claro que la pirámide había sido muy frecuentada. Aún en esa pirámide frecuentada, y a pesar del ataúd de piedra vacío, Vice consiguió encontrar pruebas de quién fuera su constructor, un hecho equivalente al realizado dentro de la Gran Pirámide. En otra cámara rectangular, que Vice llamó el Gran Apartamento, fue encontrada una gran cantidad de basura, juntamente con los graffiti en árabe. El coronel concluyó que la cámara era probablemente usada en ceremonias fúnebres, como las otras existentes en Abu Simbel, Tebas, etc. Cuando se retiró la basura, encontramos quebrada la parte mayor de la tapa del sarcófago. Cerca de ella, sobre un bloque de piedra, descubrimos fragmentos de una tapa de féretro de momia, inscrita en jeroglíficos, entre ellos el cartucho de Mencara, junto con partes de un esqueleto, consistiendo en vértebras y costillas, y huesos de piernas y pies envueltos en un tejido de lana grosero, de memoria amarillenta. Más pedazos de madera y tejido fueron retirados de la basura. Así, concluyeron que, como el sarcófago no pudo ser removido, el féretro de madera conteniendo a la momia fue llevado al gran apartamento para ser examinado. Veamos entonces el escenario descrito por Vice. Siglos antes los árabes entraron en la cámara, encontraron el sarcófago y abrieron la tapa. Dentro de él estaba la momia en su féretro de madera, el cuerpo del constructor de la segunda pirámide. Los invasores llevaron el féretro con la momia para el gran apartamento, con la intención de examinarlo y en busca de tesoros, quebrándolo durante el transporte. Ahora él había encontrado los restos de ese robo, y por suerte, el pedazo de la tapa del féretro, donde estaba grabado el cartucho donde se leía, Mencara, nada más y nada menos que, el propio Miquerinos de Heródoto. Con eso, Vice comprobaba la identidad de un constructor más de las pirámides de Giza. El sarcófago se perdió en el mar por causa de un naufragio del navío que lo transportaba para Inglaterra, pero el pedazo de féretro y los restos de momia llegaron intactos al Museo Británico y Samuel Vilch pudo leer las propias inscripciones, y no solo copias de ellas, como en el caso de las cámaras de la Gran Pirámide.
Él inmediatamente expresó sus dudas, diciendo que el féretro de Mykerinos muestra una considerable diferencia de estilo cuando es comparado con monumentos de la cuarta dinastía. John Garner Wilkinson, sin embargo, aceptó el fragmento como prueba auténtica de la identidad del constructor de la tercera pirámide, pero se quedó en duda sobre la momia, pues el tejido que la envolvía no le pareció ser de la antigüedad alegada. En 1883, Gastón Maspero concluyó que la tapa de madera del rey Mencara Mykerinos no es de la época de la cuarta dinastía. En 1892, Kurt Zette resumió la opinión de la mayoría de los egiptólogos de su tiempo, diciendo que la tapa solo podría haber sido hecha después de la 20ª dinastía. Como actualmente está científicamente probado, tanto el féretro como los huesos no son restos de un sepelio original. En las palabras de Don Stephen Edwards, creador de la obra Las pirámides de Egipto de 1946. En la cámara del entierro original, el coronel Vice descubrió algunos huesos humanos y la tapa de un ataúd de madera donde estaba escrito el nombre de Mykerinos. Esa tapa, que actualmente se encuentra en el Museo Británico, no puede haber sido hecha en la época de ese faraón, pues es de un modelo no usado antes del periodo saítico. Las pruebas con radiocarbono mostraron que los huesos son del inicio de la era cristiana. Esa afirmación niega la autenticidad del hallazgo, pero no va al centro de la cuestión. Si los restos no eran del entierro original, solo podían ser de un sepelio intruso. Pero entonces, momia y féretro tendrían que ser del mismo periodo. Como no era este el caso, solo existe una única explicación. Alguien colocó dentro de la tercera pirámide una momia y un féretro desenterrados en lugares diferentes. Y la conclusión ineludible es que ese descubrimiento fue un fraude arqueológico deliberado. La falta de combinación entre las dos piezas habría sido una coincidencia, siendo ellas restos de dos sepelios intrusos. Se debe dudar de esa hipótesis, en vista de que, en el pedazo de féretro estaba inscrito el nombre de Mencara. Ese cartucho fue encontrado en estatuas y templos en torno a la Gran Pirámide y es probable que el ataúd o parte de él haya venido de esa área. La atribución del féretro a periodos después tiene origen no solamente en su modelo, sino también en la elección de palabras de la inscripción. Se trata de una plegaria a Osiris quitada del libro de los muertos, por lo tanto, del tiempo del Nuevo Imperio, y su presencia en un féretro de la cuarta dinastía pareció raro hasta para el ingenuo Samuel Beach, el cual escribió el libro Historia Antigua de los Monumentos. Sin embargo, no necesita haber sido una restauración, como han sugerido algunos historiadores, de la 26ª dinastía. Sabemos de la lista del rey de Seti I que se encuentra en Abidos que el octavo faraón de la sexta, cuyos reyes eran enterrados en las inmediaciones de las pirámides de Giza, se llamado Kara, y su nombre, a pesar del cambio de la escritura con el pasar de los tiempos, era deletreado de modo muy similar. Está claro entonces que alguien descubrió el pedazo de féretro en los alrededores de las pirámides, y dice, a buen seguro, e inmediatamente se dio cuenta de la importancia del hallazgo. Como cuentan sus crónicas, cerca de un mes del descubrimiento en la tercera pirámide, él hubo encontrado el nombre, Mencara, Mykerinos, escrito en tinta roja en el techo de una de las tres pirámides pequeñas situadas al sur de la tercera. Debe haber sido la suma de los dos hechos que le dio la idea de crear un importante hallazgo arqueológico dentro de la propia pirámide. Richard William Howard Vice y John Shae Perrin se quedaron con el crédito por el descubrimiento. ¿Cómo pueden haber perpetrado el fraude, con o sin la ayuda del despierto señoril? Una vez más, las crónicas de Vice insinúan la verdad. No estando presente cuando las reliquias fueron encontradas, solicité al señor H. Raven, que se encontraba en Inglaterra, que escribiera un relato sobre el descubrimiento. Ese testigo independiente, que de alguna forma fue invitado a estar presente, en el momento correcto, es un tal señor H. Raven, que, dirigiéndose al coronel como Sir, y suscribiendo su testimonio su criado obedientísimo, atestiguó lo siguiente. En la retirada de la basura del gran salón de entrada, después de que los hombres habían estado trabajando allí por varios días y que habían avanzado alguna distancia en la dirección del punto sudeste, fueron encontrados algunos huesos bajo la pila de basura. E inmediatamente fueron descubiertos los huesos restantes y partes del ataúd.
nada más de ellos, fueron hallados en el salón. Por eso, mandé que toda la basura ya retirada fuera cuidadosamente reexaminado, y entonces fueron hallados varios pedazos del ataúd y del tejido que envolvía a la momia. Pero en ningún otro lugar de la pirámide fueron encontrados otros restos, aunque todo haya sido minuciosamente examinado para hacer el ataúd lo más completo posible. Ahora tenemos una idea mejor de lo que aconteció. Por varios días los hombres trabajaron retirando la basura del gran apartamento y apilándolo en algún lugar próximo. Aunque la basura haya sido examinada, no se encontró nada de diferente. Entonces, el último día, cuando solo faltaba limpiar el punto sudeste del salón, fueron descubiertos los huesos y pedazos de ataúd. Nada más de ellos fue encontrado en el interior de la pirámide. Entonces alguien sugirió que la basura colocada del lado de afuera, una pila de 1 metro de altura, fuera cuidadosamente reexaminada, lo que significa que ya había sido examinada antes, y he ahí que surgen más huesos y principalmente el pedazo del ataúd con el cartucho. ¿Dónde estarían el resto del esqueleto y ataúd? Aunque todo haya sido minuciosamente examinado para hacer el ataúd lo más completo posible, nada más fue encontrado en el interior de la pirámide. Por lo tanto, a no ser que creamos que huesos y pedazos de ataúd hayan sido llevados como souvenir en el pasado, solo podemos imaginar que la persona que colocó los restos en la pirámide llevó solo los fragmentos necesarios para crear el descubrimiento. Una momia completa o un ataúd entero no estaban disponibles, o sería incómodo pasarlos de contrabando al gran salón. Aclamado por ese segundo descubrimiento, poco después fue ascendido al rango de general, el coronel Vice y John Shae Perrin decidieron ir al sitio y escribir en la pirámide de Djoser una piedra con el nombre de ese faraón escrito en tinta roja. No existen detalles suficientes en las crónicas de Vice para determinar si allá también hubo una falsificación, pero es increíble que haya sido nuevamente el mismo equipo el que consiguió desenterrar pruebas de la identidad de otro constructor de pirámides. Mientras la mayoría de los egiptólogos aceptó sin mayores investigaciones la afirmación de que el nombre de Khufu estaba escrito en la Gran Pirámide, las obras del célebre Alain Gardiner sugieren que él tenía dudas sobre el asunto. En su libro, El Egipto de los faraones, están reproducidos los cartuchos reales con una clara distinción entre los jeroglíficos para Ra y Kh. Hablando del nombre de Keops, él escribió que el cartucho es encontrado en varias canteras, en las tumbas de sus parientes y nobles de la corte, y en algunos escritos en fechas mucho después de él. Es muy significativa la ausencia de la inscripción encontrada en la Gran Pirámide en esa lista. En sus obras, Alain Gardiner tampoco hace cualquier mención a los descubrimientos de Vice, y ni aún cita su nombre. Ante la destrucción de las pruebas de la construcción de las pirámides por faraones, ya no existen motivos para que desconfiemos de la autenticidad de la estela del inventario, donde se afirma que las pirámides y la esfinge ya estaban allá cuando Khufu aparece en escena reformando el templo de Isis y homenajeando a Osiris. No resta nada para contradecir mi afirmación de que las 3 pirámides de Giza fueron construidas por dioses. En ellas no existe nada que indique que hayan sido concebidas por hombres para que fueran utilizadas por hombres. Mostraré ahora que esos monumentos formaban parte de la reja de orientación que servía para facilitar las operaciones de aterrizaje en el espacio puerto de los Nefilim.